Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuevamente aquí para hacer otro video. Yo quiero empezar este video de forma diferente. Quiero empezar leyendo la Biblia en el Salmo 150, ¿sí? Vamos a leer lo que dice el Salmo 150. Dice, desde el título dice, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Ok, dice, aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Muy bien. Seguramente, seguramente, hay muchos, lamentablemente cristianos, porque esto no deja de ser un tema secundario, ¿sí? No es un tema esencial de salvación, pero hay muchos que no piensan que se debe tener instrumentos musicales en su congregación, porque las guitarras eléctricas son del diablo, porque el bajo es del diablo, y así, se ponen la batería, ¿no? Se ponen a hablar cosas sin fundamento. Miren, en la época antigua, cuando escribieron este salmo, los hebreos no tenían batería, pero sí tenían instrumentos de percusión, y con eso se alababan a Dios. No tenían guitarras como los conocemos hoy en día, pero tenían otros instrumentos. No tenían un piano, pero tenían el arpa. Miren, desde el versículo 3 dice, alabadle a son de bocina. La bocina en ese tiempo era un cuerno o un instrumento que adecuaban para que su voz se escuchara lejos. Lo que hoy en día hacen los micrófonos. ¿Se dan cuenta? Y para que funcione un micrófono deben haber parlantes, para los que dicen que no se debe utilizar tecnología en las iglesias. Bueno, para ellos en ese tiempo, cuando escribieron los salmos, esa era la tecnología de ese entonces, de ese momento, con la que en ese tiempo contaban. Entonces la bocina era un instrumento que utilizaban en sus bocas para que salga el sonido de todo lo que hablaban y también de lo que tocaban, porque también era para instrumentos de percusión, se utilizaba en esa época, para que todo eso saliera con más fuerza y la gente, que eran miles de hebreos, pudieran alabar todos juntos a Dios. Dice también, alabarle con salterio y arpa. El salterio es un instrumento que puedes tocarlo con los dedos, tipo arpa, ¿sí? Donde puedes tocar con los dedos y todo. Y también puedes tocarlo con un golpe de madera o de metal. Ese es un salterio. Entonces, los pianos básicamente son el salterio, solo que en nuestra época modificados. ¿Por qué? Porque la tecnología ha ido avanzando. Tampoco mires televisión y no escuches prédicas por YouTube si es que no crees que la tecnología debería ir de la mano. Claro, hay tecnología buena y tecnología mala. Podemos utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder llegar a más personas. Entonces, el salterio era una especie de piano. Lo golpeaban las cuerdas de ese instrumento con maderas más que todo, aunque a veces lo tocaban directamente con los dedos, pero más que todo se utilizaba para ser golpeado por maderas. Básicamente lo que hace el piano hoy en día. Ahora, los pianos digitales, los órganos, los teclados, como los quieras llamar, son básicamente eso. Estamos hablando de cuerdas, estamos hablando de arpas, por lo tanto, estamos hablando también de guitarras, alabarle con pandero y danza. El rey David alababa con danza. Y panderos. Sabemos que los panderos son instrumentos de percusión. ¿Qué hay hoy en día de percusión? La batería, ¿no será un instrumento de percusión? Junto con
con la bocina, o sea, los micrófonos, para que salga el volumen más fuerte. No se han puesto a pensar en esto. Pero en fin. Entonces, vamos a seguir. Dice, alabadle con cuerdas y flautas. La flauta es un instrumento de viento. Las trompetas, el trombón, el saxofón son instrumentos de viento. Las cuerdas, la guitarra acústica, electroacústica, eléctrica, bajo o cualquier instrumento que tiene cuerdas es un instrumento de cuerdas. Y la Biblia nos dice, alabadle con cuerdas y flautas, con bocinas, con trompetas, con micrófonos. Alabadle con címbalo resonante. Un címbalo resonante eran lo que actualmente se conoce como platillos, porque ese instrumento no ha variado mucho. Y son los platillos. Ya hemos hablado de percusión y ahora hablamos de platillos, que también están dentro de lo de percusión, solo que son metales y no son cuero, como son los tambores, que hoy en día el cuero se ha reemplazado por plásticos o por algunos otros materiales sintéticos. Pero al fin y al cabo son lo mismo. ¿Sí? Bueno, y al final termina el Salmo diciendo, todo lo que respira, que alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Hermanos, es fácil decir, en la iglesia no se alaba a Dios con los instrumentos, ni se debe utilizar micrófonos ni parlantes. Bueno, también te pido que no veas prédicas por YouTube o por televisión por la caja del diablo. No hagas nada de eso entonces. Y cuando vayas a una iglesia, entonces anda a una iglesia que no utilice micrófonos. Una iglesia pequeñita. ¿Por qué? Porque los micrófonos también son del diablo, ¿no? Hermanos, no seamos exagerados para algunas cosas. La Biblia nos enseña a que tenemos que ser sobrios, a que tenemos que tomar las cosas de una forma, sí, reverente, sin perder la reverencia. Siempre debemos tener reverencia hacia Dios, pero también de una forma consciente. La Biblia nos enseña a alabar a Dios de una forma consciente, de una forma con nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios, oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Eso lo encontramos en la Biblia. No es simplemente decir o creer que son instrumentos del diablo y no se deben utilizar. Y muchos de ustedes dirán, pero hermano, ese tema de qué edifica. Miren, si me pongo... estos videos de YouTube son para todo tipo de gente. Ya, si tú no te sientes identificado y piensas que no te edifica, pues dale dislike. Igual nos ayudas con tu dislike. Ya, así que dale dislike al video y pon tus comentarios negativos. Ya, pero por lo menos hazlo. ¿Sí? Porque igual nos ayuda, porque a YouTube no le interesa eso. A YouTube le interesa cuánta gente opina, comparte y todo lo demás. Así que hazlo de todas formas. Y les pido a los demás también que puedan ver el video, que puedan compartir, y porque nos ayuda a llegar a muchas más personas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? De utilizar estas herramientas, de utilizar la tecnología con el propósito de llegar a más personas para que sepan más personas sobre Jesús. Y si bien es cierto, hay temas que no son esenciales de salvación, como este, que es un tema secundario, pero hay cristianos o hay personas quienes entran recién a una nueva iglesia y se encuentran entre la espada y la pared, porque algunas personas le dicen, no vayas a iglesias que tengan instrumentos musicales, y otras personas le dicen, anda a iglesia con instrumentos musicales. Entonces hay ese debate. Para lo que a algunos les puede parecer tonto, para los otros no lo son. Edifica, en cierta forma sí, porque se está recomendando y aconsejando cómo debe ser la alabanza y la adoración hacia Dios. ¿Me dejo entender? Estoy tratando de ser lo más claro posible con ustedes. Entonces, miren, para ir a una congregación, si es que están buscando un lugar donde ir, primero tienen que buscar un lugar donde se alabe y se adore a Dios de corazón. ¿Sí? Donde enseñen la sana doctrina, el evangelio, donde te hagan salir y predicar y hacer discípulos, ¿sí? Con la sana doctrina,
con el evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo. Muchas de esas prédicas te van a incomodar, sí, y es porque Dios te está hablando. No creas que porque el pastor tiene algo contra ti o se aprendió algo en tu vida y está justamente apuntándote a ti. Tampoco no seas negativo, porque hay personas que así lo piensan. Hay de todo. De todo. Y hay gente que hasta le hablas, se dicen cristianos y les hablas de Jesús y aún así buscan cualquier pequeño motivo que quizás a uno se le ha escapado al hablar y toman esta pequeña frase borrando todo el contexto de lo que se está hablando para hablar cosas negativas y poner a la iglesia de Dios en contra y causar pleitos, contiendas y divisiones en la iglesia del Señor. Pero queridos hermanos, el tema de hoy es, dicen que no toquemos con instrumentos musicales en nuestras iglesias. Así que de eso estamos hablando en este video. No solamente hablamos de esto, en otros videos hablamos temas más profundos, pero en este video solamente estamos hablando de este tema. Y no es malo tener instrumentos musicales, no es malo tocar con diferentes instrumentos musicales, porque yo puedo tocar con esos instrumentos un reggaetón que haga bailar a medio mundo, como hacen algunas iglesias, que eso está mal, porque el lugar cuando nos juntamos todos para alabar y adorar a Dios es justamente eso, guardar la reverencia para entrar a su presencia todos como pueblo, todos como hermanos juntos, unidos para alabarle, bendecirle y adorarle. Entonces, es importante. Ahora, no digo que si que en una iglesia no tienen instrumentos musicales por la economía, no digo que esa iglesia es mala, no tienen porque simplemente la economía está mal y no pudieron obtenerlos. Pero no quiere decir que si van a una iglesia donde hay instrumentos musicales, solo por el hecho de que tengan guitarras eléctricas o cosas electrónicas, no quiere decir que por ese hecho simplemente ya no van a visitar la iglesia, porque por ahí algunos hablaron que esas cosas son del diablo. No, hermanos. Las cosas del diablo son las que desunen a la iglesia. No busquemos desunirnos. Todos somos hermanos. Todos somos la iglesia de Dios, que no lo hemos entendido hasta ahora. Todos somos partes de un mismo cuerpo, llamados para anunciar las buenas noticias de salvación de Jesucristo. Todos somos hermanos. Si a mis hermanos en Turquía, ahora que ha habido un terremoto, han sufrido, yo debo estar triste porque mis hermanos han sufrido ese terremoto. ¿Se dan cuenta? Si es que algo le pasa a alguno de mis hermanos, sea que yo no los conozca porque quizás no están en mi ciudad o en mi congregación o en mi distrito, pero yo sé que algo le está pasando a un hermano, no debo tomarlo a la ligera. Uy, qué pena me da. Señor, por favor, te pido que lo sanes. No solamente es así. Debemos sentirlo como quien lo conocemos, como si fuera nuestro pata, nuestro amigo del alma, de que está al costado, que siempre lo tratamos, aunque nunca lo hayamos visto. Porque somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. Comprados con la misma sangre, adoptados por el mismo Dios, el mismo Salvador. No busquemos desunir. Ni con comentarios, ni con sermones, ni con prédicas, ni con canciones, ni con cualquier tema. No busquemos desunir a la iglesia de Dios, que todos lo somos, no es el local. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y por lo tanto estamos llamados a ir, predicar, a ser discípulos en las naciones, y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, no solo los pastores, todos debemos bautizar. Todos debemos llevar el mensaje. Todos debemos cumplir la gran comisión. Todos debemos correr la gran carrera. Todos se supone que deberíamos llegar a la meta. Todos. Pero en fin. Este es un mensaje pequeño, es un tema secundario que no afectará a tu salvación, sea que pienses lo mismo que yo, sea que pienses totalmente diferente a mí. Pero
No te olvides que es un tema secundario. Y si quieres alegar, se puede discutir de una forma a la altura, como hijos de Dios. Pero lo que iba a decir hace un rato y me olvidé, es que se pueden tocar en las iglesias con muchos instrumentos, ¿sí? Pero hay quienes tocan, por ejemplo, reggaetones. Yo creo que también hay que guardar reverencia. O sea, el hecho de que tengamos los instrumentos musicales no quiere decir que vamos a tocar como el mundo. El hecho de que tengamos la ropa del mundo no quiere decir que nos debemos vestir como el mundo. El hecho de que tengamos la misma comida que el mundo no quiere decir que vamos a comer y emborracharnos y embriagarnos con comidas que nos hacen daño igual que el resto del mundo. No confundamos. Es lo mismo con los instrumentos. El hecho de que tengamos los mismos instrumentos que el mundo no quiere decir que vamos a tocar la música como la toca el mundo. ¿Sí? Porque nuestras canciones deben ser con reverencia, reconociendo la soberanía de Dios. No todas las canciones, por más cristocéntricas o cristianas que nos parezcan ser, deben ser tocadas en una iglesia. Porque hay canciones y hay ritmos que no son congregacionales. Y eso debemos tenerlo bien en cuenta, debemos saberlo bien. No todos los ritmos, no todas las canciones son congregacionales. Entonces hay canciones para ti solito, en tu auto, mientras manejas, mientras vas a un lugar que puedes escuchar que son cristianas, o al menos parecen serlo. Por eso tienes que escudriñar, ¿no? Tienes que saber más sobre la palabra de Dios para aprender más de Dios y escudriñar las canciones, así como nos dice Dios que escudriñemos las escrituras, ¿no? Tenemos que analizar todo lo que escuchamos también. Entonces hay canciones que puedes escuchar en tu carro mientras vas a tu trabajo o a algún lugar, o mientras cocinas en tu casa, como hay canciones que son congregacionales, que tú no puedes estar metiendo cualquier canción en la iglesia, cuando se congregan todo el cuerpo de Cristo al que tú te congregas. Hay canciones y canciones. Y la única forma en que puedas distinguir una de otra es que estés en una comunión íntima con Dios, que le conozcas de una forma íntima, tratando de conocerle como Dios te conoce a ti. ¿De qué forma te conoce a ti Dios? Dice que desde que eras un embrión, dice que conoce cuántos cabellos tienes. Hasta de esa forma chiquitita te conoce Dios. Imagínate, si hasta esas pequeñas cosas conoce, imagínate todo lo grande que sabe de ti, y todos tus pecados, y todas tus virtudes. Así que por más creído en tu corazón que puedas estar, que eres cristiano y tal vez simplemente no eres un convertido, sino alguien que cree ser cristiano, Dios te conoce, como que si eres realmente adorador, realmente un hijo de Dios que lo ama, también te conoce. Y sea que pienses igual que nosotros en este tema o no por eso vas a ser mejor o peor hijo de Dios. ¿Sí? Simplemente son opiniones en un tema secundario, pero la Biblia me dice, a la luz de la Biblia, siempre hablamos a la luz de la Biblia, y puedes revisar todos nuestros videos, todos van a estar a la luz de la Biblia. Y la Biblia me dice que le alabemos con todos los instrumentos. Nos exhorta, el título de ese salmo se llama Exhortación a alabar a Dios con instrumentos musicales. Nos exhorta a hacerlo. Nos dice que debemos hacerlo. Por lo tanto, bíblicamente no es tan mal que utilicemos instrumentos musicales. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Y no dejes y no seas un agente que desuna a la iglesia de Dios, cualquiera sea la forma. Más bien, cumple tu gran comisión como la cumplimos los verdaderos hijos de Dios. Dios te bendiga. Amén.